Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. En el salón de baile del Hotel Majestic, la sofisticación desbordaba en cada detalle. Candelabros de cristal iluminaban el ambiente con un brillo dorado, mientras los invitados se movían en un ballet meticulosamente ensayado de saludos y conversaciones estratégicas. Leonardo Valentí, un magnate italiano conocido tanto por su astucia como por su brutalidad en los negocios, estaba en el centro de todo. La cena de esa noche marcaría la concreción de uno de los acuerdos más lucrativos de su carrera, una alianza con Sterling Enterprises, una gigantesca corporación estadounidense. La tensión en el aire era palpable, pues cada movimiento importaba. Sin embargo, en medio de copas de vino finísimo y voces cuidadosamente moduladas, algo, o mejor dicho, alguien, llamó su atención de manera inesperada. Al principio, fue solo una mirada fugaz. Una camarera atravesó el salón con discreción, equilibrando una bandeja con la destreza de quien ya hacía aquello desde hace mucho tiempo. Su uniforme era sencillo, pero su porte no correspondía al de una mera empleada del evento. Había algo en la forma en que se comportaba, como si supiera más de lo que debería. Pero lo que realmente hizo que Leonardo fijara la mirada fue cuando se detuvo junto a su mesa y, en un italiano impecable, sugirió una armonización de vinos que lo tomó por sorpresa. Para un Brunello como este señor, le recomendaría un plato con trufas. El sabor terroso realza la complejidad del vino. Leonardo alzó las cejas, sorprendido por la precisión de la recomendación. Pocas personas dominaban ese arte y ciertamente no era el tipo de conocimiento esperado de cualquier camarera. El interés que él mostró no pasó desapercibido para los ejecutivos de Sterling Enterprises. Richard Harding, el director de la corporación estadounidense, lanzó una mirada inquisitiva hacia Isabella. Ese era el nombre que figuraba en la discreta credencial de su uniforme. Por un instante, la atmósfera de la cena pareció cambiar. Isabella, sin embargo, mantuvo la compostura. «Espero que les guste la elección», dijo antes de retirarse, dejando tras de sí un silencio incómodo. Leonardo percibió el cambio en el ambiente y, por primera vez esa noche, sintió que había algo más en juego que simples números y contratos. Leonardo observó a Isabella alejarse, sus ojos siguiendo cada uno de los movimientos de la joven con genuino interés. No era un hombre fácil de distraer, pero había algo en esa mujer que lo intrigaba. No era solo la forma en que hablaba o su inesperado conocimiento sobre vinos, sino la confianza que emanaba. Se dio cuenta de que los ejecutivos de Sterling Enterprises también estaban inquietos. Richard Harding, con su impecable traje y expresión siempre calculada, se inclinó hacia uno de los directores a su lado y murmuró algo en voz baja. Leonardo captó la mirada cargada de desconfianza que Richard lanzó hacia Isabella, y eso solo reforzó su curiosidad. ¿Por qué una simple camarera molestaría tanto a un hombre poderoso como Harding? Pocos minutos después, mientras se servían los platos principales, Isabella reapareció. Se movía con cautela, pero Leonardo notó un leve temblor en sus dedos al depositar una nueva copa de vino en la mesa. Estaba nerviosa. Podría haberla ignorado, pero optó por provocar. «¿Lleva trabajando aquí mucho tiempo?», preguntó en tono casual. Isabella vaciló por un segundo antes de responder, con voz medida. «No, señor, solo esta noche». La respuesta fue sencilla, pero reveló más de lo que ella pretendía. Una camarera temporal, hablando italiano fluido y con un conocimiento excepcional sobre vinos. Algo no encajaba. Leonardo esbozó una sonrisa ladeada, pero antes de que pudiera continuar la conversación, Richard Harding interrumpió bruscamente. «Mantengamos el enfoque. En la cena, ¿de acuerdo?
El tono de Harding era tan afilado como una hoja. Isabella bajó ligeramente la mirada y se retiró, pero no sin antes lanzarle una última mirada a Leonardo. Una mirada que cargaba un peso que él aún no comprendía. La noche prosiguió, pero Leonardo ya no estaba tan interesado en las negociaciones. Seguía a Isabella con el rabillo del ojo, observando cómo se desplazaba por el salón, intercambiando miradas rápidas con algunos invitados, como si estuviera reuniendo información. Era un hombre acostumbrado a lidiar con secretos y manipulaciones, y su instinto le decía que algo grande estaba a punto de suceder. Entonces llegó la confirmación. Mientras los invitados brindaban por el éxito inminente del acuerdo, Isabella hizo algo que rompió por completo el equilibrio de la noche. Se acercó a la mesa principal, aclaró su garganta para llamar la atención y con una frialdad sorprendente declaró: «Antes de que sellen este acuerdo, creo que todos deberían conocer la verdad sobre Sterling Enterprises». El salón, antes lleno del tintinear de copas y conversaciones discretas, se sumió en un silencio sepulcral. Todas las miradas se dirigieron hacia Isabella, quien se mantenía firme como si hubiera ensayado ese momento 1000 veces. Richard Harding fue el primero en reaccionar, ajustándose los puños del traje con una calma forzada. «¿Y de qué exactamente está hablando, señorita?» Su voz era controlada, pero Leonardo notó la tensión oculta tras su semblante frío. Isabella levantó el mentón sin apartar la mirada. «Estoy hablando de la red de corrupción y fraude financiero dentro de Sterling Enterprises. Sé exactamente lo que ocurre tras bambalinas en esta corporación. Sé de los contratos falsificados, de las transferencias ilícitas y, sobre todo, del dinero sucio que financia a políticos y operaciones clandestinas». Un murmullo inquieto se extendió por el salón. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas preocupadas, mientras otros se acomodaban incómodamente en sus sillas. Pero fue Richard quien se levantó primero. «Esto es ridículo. ¿Quién es esta mujer y por qué estamos escuchando estas tonterías?», vociferó Harding, su tono saliendo más agresivo de lo que pretendía. Intentó recomponerse, pero la máscara de tranquilidad ya se había agrietado. Isabella no retrocedió. «Me llamo Isabella Ferrero. Trabajé para Sterling Enterprises durante 4 años. Al principio pensé que era una empresa común, hasta que descubrí que había algo muy errado en los números. Investigué y encontré pruebas que podrían derribar esta corporación. Pero antes de que pudiera revelar algo, intentaron silenciarme». Su voz se volvió más firme. «Y por silenciar, quiero decir que irrumpieron en mi casa, confiscaron mis documentos y me dejaron un aviso muy claro: desaparece o serás la siguiente». Un escalofrío recorrió a algunos invitados, mientras Leonardo observaba todo con creciente interés. No era solo la valentía de ella lo que lo fascinaba, sino el hecho de que, hasta ese momento, nadie había cuestionado directamente las acusaciones. «¡Esto es una locura!», insistió Harding, mirando a su alrededor, buscando apoyo. Pero había algo en la manera en que Isabella hablaba que hacía imposible ignorarla. «¿Y dónde están esas pruebas, señorita Ferrero?». Isabella parpadeó lentamente, esbozando una pequeña sonrisa en el borde de sus labios. «Resguardadas por alguien de confianza. Y puedo garantizar que si algo me sucede, serán publicadas a la mañana siguiente». Harding endureció la expresión. Sabía que aquello era una amenaza, y muy bien planeada. El ambiente de la cena estaba completamente destrozado. Los ejecutivos comenzaron a susurrar entre sí, visiblemente inseguros sobre continuar con el acuerdo. Leonardo, que hasta entonces se había mantenido como un mero espectador, decidió intervenir. «Parece que tenemos una situación interesante aquí». Apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos, mirando fijamente a Isabella. «¿Y qué espera conseguir con esto? ¿Justicia? ¿Venganza?».
La mirada de Isabela se encontró con la suya, y en ese instante Leonardo comprendió que había mucho más en esa mujer de lo que había imaginado. Los segundos que siguieron parecieron alargarse. Isabela mantuvo la postura, a pesar del peso de las miradas sobre ella. Espero que la verdad sea expuesta. Espero que hombres como Richard Harding finalmente paguen por lo que hicieron. Pero, sobre todo, espero que esta negociación no se concrete, porque de concretarse usted, señor Valentí, se estaría aliando con una organización podrida hasta la raíz. El salón, antes sumido en la incredulidad, ahora oscilaba entre el asombro y la tensión. Richard Harding apretó los puños, sus facciones endureciéndose en una mezcla de furia y nerviosismo. No eres más que una ex empleada resentida, inventando mentiras para vengarse. Si crees que puedes arruinar años de trabajo con palabras vacías, estás muy equivocada. Luego miró fijamente a Leonardo en busca de apoyo. Esto es una distracción patética. No puedes estar seriamente considerando darle crédito a esta mujer. Leonardo sostuvo la mirada de Harding por un momento, sin decir nada. Luego se recostó en su silla, analizando a Isabela con un renovado interés. Señorita Ferrero, tiene coraje, eso le reconozco, pero el coraje sin pruebas concretas no es más que teatro. Isabela esbozó una leve sonrisa. Entonces, tal vez debería preguntarme a mí misma por qué Harding está tan nervioso. La respuesta hizo que Harding golpeara la mesa con la palma de su mano, perdiendo por completo la compostura. Esto ya ha ido demasiado lejos. Exijo que esta mujer sea retirada de inmediato. Miró a su alrededor en busca de seguridad, pero para su sorpresa, nadie se movió. La situación se le había escapado de las manos. El poder que ejercía con tanta facilidad en las sombras ahora parecía disiparse ante las miradas atentas de inversores y socios. Leonardo observó la escena y comprendió que, independientemente de la veracidad de aquellas acusaciones, la reputación de Sterling Enterprises ya estaba manchada. El simple hecho de que Harding reaccionara de forma tan agresiva era una señal de mal augurio para los negocios. Fue entonces cuando Isabela dio el golpe final. Sacó un pequeño pendrive del bolsillo del delantal y lo alzó entre sus dedos. Aquí dentro, señor Valentí, hay todo lo que necesita para saber que no estoy mintiendo. El silencio fue cortante. Informes, en correos electrónicos, transferencias bancarias y, lo más importante, pruebas de que Sterling Enterprises ya usó su influencia para silenciar a personas como yo anteriormente. Leonardo inclinó ligeramente la cabeza, evaluando sus opciones. Si aceptaba aquel pendrive, estaría tomando partido. Si lo rechazaba, estaría cerrando los ojos ante algo que ya parecía obvio. Extendió la mano. Veamos lo que tienes que decir, entonces. Isabela entregó el dispositivo, pero antes de soltarlo por completo, lo miró fijamente. Pero le sugiero que lo analice rápido, porque ahora que he hecho esto, dudo que salga de este hotel sin convertirme en un blanco. Leonardo sostuvo el pendrive por un instante, observando a Isabela con una expresión difícil de descifrar. Podía sentir la tensión a su alrededor, las miradas de los invitados divididas entre el asombro y la expectativa. Richard Harding, por su parte, ya no ocultaba su furia. «Esto es un disparate total», rugió, su voz resonando por el salón. «¿Realmente le vas a dar crédito a esta mujer, Valentí? ¿Crees que puedes confiar en alguien que aparece de la nada y lanza acusaciones sin pruebas?» Leonardo ignoró el arrebato de Harding y giró el pendrive entre los dedos como si ponderara sus próximas palabras. Entonces esbozó una sonrisa ladeada. «El problema, Harding, es que pareces exactamente el tipo de hombre que tiene algo que ocultar». Un murmullo se extendió por el salón. La insinuación de Leonardo fue suficiente para sacudir la confianza de los inversores presentes.
Si antes Sterling Enterprises parecía una asociación lucrativa, ahora todo olía a riesgo y exposición. Harding se dio cuenta de que estaba acorralado. Su rostro se puso rojo y la vena en su sien palpitaba visiblemente. Esto es una jugada sucia, una trampa. No creas que saldrás impune, Isabella. Pero Isabella no mostró miedo. Ya no salí impune antes, señor Harding. La diferencia ahora es que no estoy sola. Leonardo entonces se levantó lentamente. Su postura calmada y calculada contrastaba con la creciente tensión en el ambiente. Dirigió una mirada a uno de sus guardaespaldas, en un gesto sutil pero claro. Creo que nuestra negociación con Sterling Enterprises termina aquí. Harding abrió los ojos de par en par. No puedes estar hablando en serio. Leonardo ajustó los puños del traje y sonrió. Usted me conoce, Harding. Yo nunca negocio con quien no puedo confiar. El impacto de aquellas palabras fue inmediato. Los inversores comenzaron a levantarse, murmurando en voz baja, y Harding, al percatarse de que estaba a punto de perderlo todo, dio un paso adelante, pero fue contenido por la presencia de los guardaespaldas de Leonardo. Isabella sabía que su revelación no quedaría impune. Si Harding ya había intentado silenciarla anteriormente, ahora tendría aún más motivos para querer verla fuera del camino. Pero no era solo él quien la preocupaba. Isabella sintió un escalofrío al darse cuenta de que exponer la verdad en ese salón la ponía en una situación aún más peligrosa. Aquella no era simplemente una corporación corrupta, era una red de intereses poderosos y ella acababa de tirar de un hilo que podría deshacerlo todo. Leonardo percibió su vacilación y de forma inesperada se inclinó ligeramente hacia ella. Creo que necesitas protección. Isabella levantó la mirada, sin saber si aquello era una oferta genuina o solo otro juego de poder. ¿Y por qué te importarías? Leonardo esbozó una media sonrisa. Porque ahora te has convertido en un problema mío también. La decisión de Leonardo produjo un efecto inmediato. Los invitados, que hasta ese momento estaban divididos entre la incredulidad y la curiosidad, ahora eran testigos del colapso público de un gigante corporativo. Harding estaba pálido. Sus ojos recorrían el salón en busca de apoyo. Pero todos ya habían comprendido que su influencia se estaba desmoronando. «Estás cometiendo un error, Valentí», siseó, con voz cargada de amenaza. Leonardo se encogió de hombros, impasible. Los errores suelen venir con señales de alerta y acabo de ver una muy grande. En un último acto de desesperación, Harding lanzó una mirada a dos hombres que estaban en un rincón del salón. No eran ejecutivos, eran sus guardaespaldas personales y el mensaje era claro. Isabella también lo notó. Antes de que pudiera reaccionar, los dos hombres comenzaron a moverse. Isabella sintió el estómago revuelto. Era cuestión de segundos hasta que intentaran sacarla por la fuerza. Pero Leonardo fue más rápido. Con un movimiento discreto, hizo un gesto a sus propios guardaespaldas, y en menos de un abrir y cerrar de ojos, los hombres de Harding fueron bloqueados antes de poder avanzar 2 pasos más. La tensión se intensificó. Harding respiró hondo y, en tono más bajo, gruñó: «Esto aún no ha terminado». Isabella entrecerró los ojos. «Por primera vez, Richard, estoy de acuerdo contigo». Leonardo dio un paso adelante, posicionándose sutilmente entre Isabella y los guardaespaldas adversarios. «Creo que la fiesta se acabó para ustedes». Harding rechinó los dientes, pero sabía que no podía hacer nada allí, no con tantos ojos puestos en él. Con un movimiento brusco, se dio vuelta y salió, seguido por sus hombres. El salón permaneció en silencio por algunos segundos antes de que comenzaran a esparcirse los murmullos. Isabella exhaló, sin darse cuenta de que había contenido la respiración. Su cuerpo aún estaba en alerta, pero la adrenalina empezaba a ceder ante el peso de la realidad.
Había conseguido lo que quería, había expuesto a Harding, arruinado el acuerdo y garantizado que la verdad comenzara a salir a la luz. Pero el costo de ello aún era desconocido. Sintiendo por primera vez esa vulnerabilidad, se volvió hacia Leonardo. No necesitabas intervenir. Él arqueó una ceja. ¿Y dejar que la arrastraran como un saco de basura? Sería un desperdicio de un buen vino y de una historia interesante. Isabela bufó. Pero la verdad era que, por mucho que no confiara en él, sabía que en ese momento él era su única protección. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Leonardo sonrió ladeado. A un lugar donde Harding no pueda encontrarte y donde podamos conversar con más calma. Leonardo no perdió tiempo. Con un discreto gesto, instruyó a sus guardaespaldas para que abrieran paso mientras guiaba a Isabela fuera del salón. El ambiente aún estaba cargado, pero él sabía que, a esas alturas, Harding ya debía estar maquinando su siguiente movimiento. Isabela también lo sabía. Mientras caminaba junto a Leonardo, sentía el peso de la decisión que había tomado. Había quemado su último puente con Sterling Enterprises y al mismo tiempo había atraído la atención de un hombre tan peligroso como Valentí. Eso fue todo un espectáculo, comentó él mientras la llevaba hasta un ascensor privado en la parte trasera del hotel. No es común que un acuerdo millonario sea destruido por una camarera infiltrada. Isabela cruzó los brazos sin ceder a la provocación. Prefiero pensar que expuse un imperio de corrupción. El ascensor se cerró, aislándolos por un momento en silencio. Leonardo la observó de reojo, aún analizando a aquella mujer con una mezcla de interés y precaución. El trayecto hasta el estacionamiento subterráneo duró pocos segundos, pero Isabela sintió como si estuviera atrapada allí por una eternidad. Tan pronto como las puertas se abrieron, un lujoso coche negro ya los esperaba. Leonardo hizo un gesto para que ella entrara. Primero, Isabela vaciló por un instante. Hasta ese momento, todo había ocurrido en un torbellino, pero en ese instante, la realidad se impuso. Estaba a punto de subir al coche de uno de los hombres más peligrosos de Europa. Estaba a punto de confiar su vida a alguien que muy bien podría usarla como moneda de cambio. «Puedes ir sola, si quieres», dijo Leonardo, percibiendo su incomodidad. «Pero te diré que tu mejor oportunidad de salir viva de este embrollo está conmigo». Isabela exhaló profundamente y sin decir nada subió al coche. Tenía razón, si salía por su cuenta no duraría mucho. El trayecto fue silencioso al principio. El chofer conducía con precisión por las calles de París, mientras Isabel la miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Leonardo, por su parte, se quedó observándola intrigado. «Aún no me has contado toda la historia», rompió el silencio, cruzando una pierna sobre la otra. «No se trata solo de fraude corporativo, ¿verdad? ¿Hay algo más en juego?» Isabela apartó la mirada de la ventana y lo enfrentó. «Tengo más motivos de los que imaginas». Leonardo inclinó la cabeza levemente. «Voy a adivinar. ¿Alguien cercano a ti fue perjudicado por Harding?» Isabela apretó los labios, vacilante, pero sabía que no podría ocultarlo por mucho tiempo. «Mi padre». Leonardo levantó las cejas. «¿Y qué le sucedió a él?» Isabela tardó unos segundos en responder, como si reuniera el valor para pronunciar esas palabras en voz alta. «Lo asesinaron». Leonardo no reaccionó de inmediato, pero Isabela notó un leve endurecimiento en su mandíbula. Era un hombre acostumbrado a lidiar con pérdidas, pero sabía que cuando la venganza es personal, las cosas toman otro rumbo. «¿Y fue Harding quien ordenó matarlo?», preguntó sin rodeos. Isabela asintió, desviando la mirada por un instante. «Mi padre era auditor financiero. Trabajó años investigando fraudes y esquemas ilegales dentro de grandes corporaciones. Cuando descubrió lo que hacía Sterling Enterprises, intentó denunciarlo. Fue amenazado, pero no cedió.
hasta que un día sufrió un accidente. Al menos así fue registrado el caso por la policía. Leonardo mantuvo la mirada fija en ella, tratando de descifrar hasta dónde llegaba aquello. «Y tú no creíste». Isabela soltó una risa amarga. Él sabía que estaban tras él. Me llamó la noche anterior. Dijo que tenía pruebas suficientes para acabar con ellos. Al día siguiente, él estaba muerto, y todos los documentos que guardaba desaparecieron. El coche giró en una esquina, los faros iluminando la oscura carretera frente a ellos. Isabela respiró hondo, intentando contener la ira que ardía en su interior. Pasé los últimos años reuniendo pruebas, tratando de entender hasta dónde llegaba esto. Me infiltré en Sterling Enterprises, conseguí acceso a los archivos y, finalmente, encontré lo que mi padre dejó atrás. Se volvió hacia Leonardo, su mirada cargada de una furia contenida. «Y no me detendré hasta exponerlo todo». Leonardo asintió lentamente. Conocía esa mirada. Había visto a muchas personas movidas por el deseo de venganza, algunas lo suficientemente fuertes para llegar hasta el final, otras consumidas por su propio odio antes de conseguir lo que querían. Pero Isabela era diferente. Había un control frío detrás de su dolor, una determinación que él no veía a menudo. ¿Y qué crees que sucederá ahora? ¿Crees que exponer esos documentos será suficiente para derribar a Harding? Isabela apretó los puños. No lo sé, pero si él cae, sé que hay alguien por encima de él. Esta corrupción va mucho más allá de Sterling Enterprises. Leonardo suspiró y se recostó en el asiento del coche, pasando una mano por el mentón. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Isabela frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Él la miró con una enigmática sonrisa. Sé que quieres venganza, y lo admiro, pero ¿tienes idea de a lo que realmente te enfrentas? Sterling Enterprises no es solo una corporación corrupta. Ellos son una pieza de algo mucho mayor. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué sabes, Valentí? Leonardo se encogió de hombros. Digamos que ya he lidiado con ciertas organizaciones que operan en las sombras. El silencio se apoderó del coche por unos instantes, hasta que él continuó. Si quieres derribar a Harding y a los que están por encima de él, entonces necesitarás más que pruebas. Necesitarás de mí. El coche se deslizó por la oscura carretera, mientras Isabela digería las palabras de Leonardo. Sabía que aquello no sería sencillo, pero escuchar que había algo aún mayor detrás de Sterling Enterprises hacía todo parecer aún más peligroso. ¿Y por qué debería confiar en ti? Su voz salió firme, pero no podía negar que hasta el momento él había sido su mejor oportunidad de sobrevivir. Leonardo soltó una risa baja. No necesitas confiar, solo tienes que entender que tenemos un interés en común. Harding y su red de corrupción también son un problema para mí. Isabela arqueó una ceja, desconfiada. ¿Y qué fue lo que él hizo exactamente para ti? Leonardo miró por la ventana unos instantes, como evaluando qué valía la pena contar. Digamos que intentó meterse donde no debía. Gente como él piensa que puede controlarlo todo, pero a veces se olvidan de que hay otras fuerzas en juego. Isabela notó que hablaba con una propiedad que iba más allá de lo que estaba dispuesta a admitir. La conversación se vio interrumpida cuando el coche redujo la velocidad ante una reja de hierro macizo, rodeada de altos muros y cámaras de seguridad. Isabela miró a su alrededor, sintiendo un leve desconcierto. ¿Dónde estamos? Leonardo la observó de reojo antes de responder. Un lugar seguro, al menos por ahora. La reja se abrió lentamente y el coche avanzó por el largo camino hasta una mansión imponente, iluminada solo por algunas luces exteriores. Isabela nunca había estado en un lugar así, pero no se sorprendió. Hombres como Leonardo, Valentí, siempre tenían un refugio seguro a donde huir. El vehículo se detuvo y antes de que ella pudiera preguntar algo, Leonardo ya había bajado, dejándola con dos opciones: quedarse en el coche y valerse por sí misma,
o seguir adelante y descubrir lo que él realmente sabía. Isabela respiró hondo y abrió la puerta. Tan pronto como puso el pie en el suelo, sintió la frescura de la noche acariciar su piel. Leonardo la esperaba en la entrada y cuando se acercó, habló sin rodeos. «Ahora, dime qué más sabes sobre Harding». Isabela cruzó los brazos. «Ya te dije, él está involucrado en un esquema de corrupción y lavado de dinero». Leonardo negó con la cabeza. «Eso ya lo sabía. Lo que quiero saber es, ¿qué te convirtió en un objetivo específico? Hay muchos empleados que podrían haber descubierto esto, pero él decidió acabar contigo y con tu padre. ¿Qué los hace tan peligrosos para él?» Isabela vaciló. Por un instante, consideró si debía decir la verdad, pero la realidad era que, en ese punto, mentir no ayudaría en nada, porque mi padre descubrió algo que iba más allá de Sterling Enterprises, algo que involucraba no solo a Harding, sino a personas que controlan cosas que ni imaginamos. Leonardo entrecerró los ojos, evaluando las palabras de Isabela. Ya sospechaba que la corrupción dentro de Sterling Enterprises estaba conectada a algo mayor, pero lo que ella insinuaba iba más allá de lo esperado. ¿Y qué fue exactamente lo que descubrió tu padre? Isabela respiró hondo antes de responder. Encontró evidencias de una red de influencia operando tras bambalinas en la economía global. Una organización que manipula mercados, financia conflictos y derriba gobiernos para asegurarse de que sus intereses sean protegidos. Leonardo cruzó los brazos con un brillo intrigado en sus ojos. ¿Y estás segura de eso? Isabela asintió. Las pruebas que reuní indican que Sterling Enterprises es solo una pieza en el tablero. Harding no actúa solo. Él responde a alguien muy por encima de él. Leonardo guardó silencio por un instante, absorbiendo la información. Entonces, esbozó una media sonrisa. Bueno, eso explica por qué se desesperó tanto esta noche. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si era cierto, entonces Harding no era el único problema. Había personas aún más poderosas que ahora sabían de su existencia. Si todo esto es verdad, entonces estás en más peligro de lo que imaginas, dijo Leonardo, caminando hacia la mansión. Isabela dudó un instante antes de seguirlo. La entrada de la casa era tan lujosa como había imaginado, pero ningún detalle en la decoración sugería que ese lugar fuera solo para ostentación. Cada detalle parecía funcional, pensado para la seguridad y la discreción. Leonardo se detuvo frente a un bar instalado en una esquina de la sala, se sirvió un whisky y ofreció a Isabela una mirada curiosa. ¿Ya tienes un plan o solo esperabas exponer a Harding y cruzar los dedos? Isabela cruzó los brazos. Esperaba que eso fuera suficiente para iniciar una investigación en su contra, pero ahora veo que no terminará tan fácilmente. Leonardo tomó un sorbo de la bebida, evaluándola con calma antes de responder. Tienes razón. Ahora que te has convertido en una amenaza real, van a intentar silenciarte de una vez por todas. Isabela sintió cómo se revolvía el estómago. Ya lo sabía, pero escucharlo en voz alta lo hacía todo más real. Entonces, ¿cuál es tu propuesta?, preguntó, con voz cargada de cautela. Leonardo dejó el vaso sobre la mesa y la miró fijamente. Tú quieres justicia, quieres venganza. Yo puedo darte ambos, pero eso significa que tendrás que jugar el juego de ellos, y jugarlo mejor. Isabela entrecerró los ojos. ¿Y eso significa qué exactamente? Leonardo sonrió ladeado. Significa que, a partir de ahora, ya no eres una exempleada vengativa. Eres una jugadora en este tablero, y yo te enseñaré cómo ganar. Isabela observó a Leonardo por un momento, intentando descifrar hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Ya había apostado alto esa noche, pero ahora se daba cuenta de que estaba frente a algo mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Y cuál es tu motivación en todo esto, Valentí?, preguntó, con voz cargada de desconfianza.
Leonardo inclinó levemente la cabeza, como si ponderara la respuesta. Harding intentó engañarme. Pensó que podía usarme como una pieza en su juego, sin saber que yo ya conocía las reglas mejor que él. Isabela cruzó los brazos. Entonces, ¿para ti es solo un asunto de negocios? Leonardo soltó una risa baja. Nada es solo un negocio cuando se trata de personas dispuestas a matar para mantener el poder. Isabela reconoció la verdad en esas palabras. Lo que enfrentaba no era un simple esquema de corrupción, sino una red de poder que no dudaría en eliminar cualquier amenaza. Leonardo tomó un control remoto y apretó un botón. En uno de los paneles de madera de la sala apareció una pantalla que mostraba imágenes de documentos, transacciones bancarias y una lista de nombres. He estado observándolos desde hace tiempo, dijo mientras se acercaba a la pantalla. Isabela se acercó reconociendo algunos de los nombres allí listados: políticos, empresarios, jefes de grandes conglomerados. Si lo que dices es cierto, Harding es solo un intermediario. El verdadero poder está por encima de él. Isabela apretó los labios. Y yo sé quién está en la cima de esa pirámide. Leonardo levantó una ceja, esperando que ella continuara. Isabela respiró hondo antes de decir: el hombre detrás de todo esto es conocido como el arquitecto. El nombre flotó en el aire, cargado de un peso que Leonardo no pudo ignorar. ¿Y estás segura de eso? Isabela asintió. Sí, porque ese hombre es mi padre. El silencio que siguió fue absoluto. Leonardo no se dejaba sorprender fácilmente, pero esa revelación lo tomó desprevenido. ¿Tu padre?, repitió, como si necesitara procesar la información. Isabela asintió lentamente. Creí que estaba muerto, pero descubrí recientemente que eso era una mentira. Sobrevivió y se convirtió en algo que jamás imaginé. Se pasó la mano por el cabello, como si aún luchara por aceptar aquella verdad. Él no era solo un auditor investigando a Harding. Formaba parte de ese sistema desde el inicio. Leonardo guardó silencio por un instante antes de decir finalmente: eso lo cambia todo. Isabela lo miró con el corazón acelerado. Lo sé, y ahora tengo que decidir de qué lado estoy realmente. Leonardo respiró hondo y se dirigió al bar, sirviéndose otro sorbo de whisky mientras procesaba aquella revelación. Tu propio padre, murmuró, casi para sí mismo. Ya había lidiado con traiciones de todo tipo, pero nunca algo así. Isabela mantuvo los ojos fijos en él, esperando su reacción. ¿Y cuándo descubriste eso?, preguntó finalmente. Isabela cruzó los brazos. Hace pocos días. Logré acceder a una base de datos secreta de Sterling Enterprises. En los documentos, su nombre aparecía numerosas veces vinculado a operaciones clandestinas en diversas partes del mundo. Pero lo peor vino después. Tragó saliva antes de continuar. Recibí un mensaje, una invitación para encontrarlo. Leonardo arqueó una ceja. ¿Y aceptaste? Isabela vaciló por un instante antes de responder con voz firme. Sí. Leonardo exhaló, pasándose una mano por el rostro. Eres más valiente o imprudente de lo que imaginaba. Isabela no respondió. La verdad era que aún no sabía si su decisión había sido la correcta. Él quiere que me una a él, dijo en tono más bajo. Cree que puede convencerme de que todo lo que hizo fue necesario, que creó esa red de poder para controlar el caos. Leonardo soltó una breve risa, pero sin humor. ¿Y tú le crees? Isabela lo miró fijamente a los ojos. No, pero tiene razón en algo. El caos existe, y si quiero destruirlo desde dentro, quizá necesite jugar su juego por un tiempo. Leonardo guardó silencio por un instante, antes de dar un paso adelante. Si vas a mí, no sé verlo, estarás sola. Y si se da cuenta de que no puede doblegarte, no dudará en eliminarte. Isabela asintió lentamente. Lo sé. El ambiente en la sala se volvió denso. Leonardo sabía que Isabela ya había tomado una decisión y que no había forma de hacerla cambiar de opinión. No era un hombre sentimental, pero admiraba a quienes tenían convicción.
Si vas a hacer esto, entonces necesitas una ventaja, dijo finalmente. Isabela frunció el ceño. ¿Qué tipo de ventaja? Leonardo se giró hacia la pantalla y tecleó algo en un teclado incorporado en la mesa. Aparecieron nuevas imágenes. Si tu padre realmente es el arquitecto, entonces hay un rastro. Nadie construye algo tan grande sin dejar cabos sueltos. Podemos encontrar esos cabos y usarlos en su contra. Isabela se acercó a la pantalla, absorbiendo la información. ¿Tienes un plan? Leonardo sonrió ladeado. Siempre tengo uno. Isabela inspiró hondo. Sabía que esa era su única oportunidad. Entonces, acabemos con esto. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia y estrategia. Isabela sabía que su padre no marcaría un encuentro sin tener el control total de la situación, y Leonardo entendía que aquella era una trampa potencial. Sin embargo, ambos concordaban en que esa era la única manera de acercarse al verdadero núcleo de la organización. La información que Leonardo logró reunir fue suficiente para montar un plan sólido. Si vas a verlo, debes hacer que parezca que consideras la oferta, le dijo la noche anterior al encuentro. Isabela cruzó los brazos, desconfiada. ¿Y cómo se supone que finja querer formar parte de algo que destruyó mi vida? Leonardo sonrió ladeado. De la misma forma que todos, sobreviviendo. Isabela respiró hondo. La idea de mirar a los ojos de su padre después de todo lo que hizo le aterraba, pero era un riesgo que debía tomar. El viaje hasta el lugar del encuentro fue tenso. Leonardo insistió en que usara un dispositivo de escucha, pero Isabela sabía que su padre esperaría algo así. Por ello, acordaron una señal. Un simple toque en el lateral de la copa que estuviera bebiendo indicaría que las cosas se estaban saliendo de control. Cuando finalmente llegó al destino, un antiguo edificio restaurado en el centro de Roma, sintió un frío en la espalda. El ambiente era sofisticado, pero con una frialdad calculada. Hombres bien vestidos estaban posicionados estratégicamente y al fondo, sentado en un sillón de cuero, estaba él, el hombre que todos temían. El hombre al que ella había creído muerto durante tantos años. Isabela, dijo él con una sonrisa suave, como si se tratara de un reencuentro entre padre e hija después de un largo viaje. Qué bueno que aceptaste mi invitación. Isabela mantuvo la postura firme, pero su corazón latía con fuerza. No fue exactamente una invitación, ¿verdad? Él soltó una risa baja. Aún conservas esa lengua afilada. Me gusta eso. Hizo un gesto para que ella se sentara. Isabela vaciló un momento antes de obedecer. El hombre la estudió durante unos instantes antes de inclinarse ligeramente. Sé lo que estás pensando, sé lo que descubriste sobre mí, pero quiero que lo oigas de mi boca antes de decidir qué hacer. Isabela apretó los puños. No necesitas contarme nada. Ya he visto suficiente. El arquitecto sonrió ladeado. Pero, aún así, has venido. Ella guardó silencio. Él suspiró. Puedes odiarme por lo que le pasó a tu padre, pero entiende algo. El mundo no es un juego de buenos y malos. El poder necesita orden, y yo soy uno de los pocos que entiende cómo controlarlo. Isabela sintió que la sangre hervía. ¿Y eso es lo que dices para justificar todas las muertes que has provocado? El arquitecto la observó con paciencia, pero sus ojos brillaban con un peligro contenido. ¿Y qué harás tú con esa rabia, Isabela? ¿Vas a dispararme aquí y ahora? ¿O vas a escuchar la verdad? Isabela mantuvo la respiración controlada, pero su ira era palpable. Su padre, quien debía protegerla, estaba allí justificando todos los crímenes cometidos como si fueran un sacrificio necesario. No necesito oír nada más, dijo con voz fría. Quieres convencerme de que tienes razón, pero nada va a cambiar lo que hiciste. El arquitecto no mostró sorpresa. Se recostó en el sillón, cruzando los dedos sobre la mesa. Eres más parecida a mí de lo que imaginas, afirmó con voz serena.
Estás aquí porque buscas venganza, pero también quieres entender, quieres saber si hay un propósito en todo esto. Isabella apretó los dientes, sintiendo el impacto de sus palabras. Parte de ella quería negarlo, pero en el fondo sabía que tenía razón. Quería algo más que derribar la organización. Quería comprender hasta dónde llegaba, quién tenía realmente el control. El silencio que siguió fue denso. Entonces el arquitecto se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más sombría. Tienes dos opciones, Isabella. Puedes irte de aquí y continuar tu cruzada solitaria, corriendo el riesgo de ser eliminada antes de llegar a la cima. O puedes aceptar que el mundo no funciona con justicia y venganza, sino con estrategia y poder. Si realmente quieres cambiar algo, necesitas aprender a jugar. Isabella sintió un escalofrío. Ese era el verdadero desafío. Su padre no solo intentaba convencerla, la estaba poniendo a prueba para ver si era digna de pertenecer a ese círculo de poder. La idea le repugnaba, pero también le hacía comprender algo. Él no la veía solo como una amenaza, sino como una posible sucesora. ¿Y si digo que no quiero nada de esto?, cuestionó con voz firme. El arquitecto sonrió. Entonces tendré que lidiar contigo como con una adversaria. Isabella tragó saliva. Sabía lo que eso significaba. Fue entonces cuando hizo el movimiento que lo cambiaría todo. Con una mirada decidida, llevó la mano hacia la copa frente a ella y tocó levemente el lateral. Un gesto sutil, casi imperceptible, pero que Leonardo, desde afuera, entendería de inmediato. En cuestión de segundos, el caos se desató. Explosiones controladas ocurrieron en los generadores del edificio, cortando la energía por un breve instante. El arquitecto se enderezó rápidamente, entrecerrando los ojos. ¿Qué hiciste?, gruñó mientras su calma desaparecía. Isabella se levantó lentamente, manteniendo la postura firme. Hice lo que tenía que hacerse. Antes de que los guardaespaldas pudieran reaccionar, se oyeron disparos desde el exterior. Leonardo y su equipo habían irrumpido en el edificio. Isabella sabía que esa era su única oportunidad. Miró a los ojos del hombre al que alguna vez llamó padre y dijo, con tono de despedida, «He elegido mi bando». El caos se apoderó del edificio. Los disparos provenientes del exterior resonaban en los pasillos mientras los guardaespaldas del arquitecto corrían para contener la irrupción. Isabella mantuvo la mirada fija en su padre por un breve momento antes de darse vuelta y correr en dirección contraria. Sabía que no era un enfrentamiento que pudiera ganar sola. El arquitecto, sin embargo, no era un hombre que aceptara la traición sin reaccionar. «¡Atrápenla!», bramó, su voz retumbando en el oscuro salón. Isabella oyó el pesado sonido de pasos detrás de ella y sintió cómo la adrenalina se disparaba. Corrió por el pasillo, esquivando una mesa derribada en su camino, mientras los disparos se volvían cada vez más cercanos. Todo el edificio se convertía en un campo de batalla y ella sabía que no tenía mucho tiempo. Al doblar un corredor, Isabella divisó a Leonardo al final del salón, intercambiando disparos con dos de los guardaespaldas del arquitecto. Él la vio y sin dudarlo gritó, «¡Por aquí!». Corrió en su dirección, pero antes de alcanzarlo, sintió un tirón violento en su brazo. Uno de los matones la agarró, inmovilizándola. «No vas a ninguna parte», gruñó el hombre, apretando su puño alrededor de ella. Isabella luchó, intentando liberarse, pero él era fuerte. Fue entonces cuando actuó por instinto. Con un movimiento rápido, levantó la rodilla y le propinó un golpe en el estómago, haciendo que él soltara un gruñido de dolor. Sin perder tiempo, aprovechó la apertura y le asestó un golpe certero en la cara, haciéndolo tambalear hacia atrás. Tan pronto como se liberó, corrió hacia Leonardo, quien había eliminado a los últimos hombres en su camino antes de sujetarla del brazo y sacarla del edificio. Ambos salieron a la fría noche de Roma,
donde un coche ya los esperaba con el motor encendido. ¡Sube!, ordenó Leonardo, y Isabela no discutió. Tan pronto como se cerraron las puertas, el vehículo arrancó a toda velocidad. Isabela jadeaba, intentando procesar todo lo que acababa de suceder. Su padre aún estaba vivo. Sabía que él se había enterado de su traición, y, a partir de ese momento, la guerra entre ellos era oficial. Leonardo la observó durante unos segundos antes de decir finalmente: «Tomaste la decisión correcta». Isabela exhaló profundamente y miró por la ventana, con el brillo de las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos. «Quizás», respondió, con una voz cargada de profundo cansancio. Lo que vendría a continuación aún lo desconocía, pero algo era seguro. Aquella lucha estaba lejos de terminarse. El coche avanzaba por las calles de Roma a toda velocidad, pero Isabela apenas percibía el camino. Su mente seguía atrapada en la última escena que vio antes de huir. La mirada de su padre, cargada no de furia, sino de algo mucho peor: decepción. Él realmente creía que podía convencerla, que, de alguna forma, su sangre lo hacía intocable. Pero Isabela sabía que no había vuelta atrás. Se había convertido en enemiga de la misma persona que debía haberla protegido. «¿Qué sucede ahora?», preguntó, mientras seguía mirando la ciudad a través de la ventana. Leonardo, sentado a su lado, se sirvió otro sorbo de whisky de una botella guardada en el coche. «¿Ahora?», repitió, como si meditara la respuesta. Luego, se inclinó ligeramente hacia ella y sonrió. «Ahora, tú terminas lo que empezaste». La respuesta hizo que Isabela exhalara largamente. Su cuerpo dolía, su mente estaba exhausta, pero sabía que Leonardo tenía razón. Derribar a Harding era solo el comienzo. Su padre, el verdadero arquitecto detrás de todo, aún controlaba fuerzas que ella apenas comprendía. «Él no se detendrá», murmuró, más para sí misma que para él. Leonardo asintió levemente. «No, pero ahora él sabe que tú tampoco lo harás». Finalmente, Isabela se volvió para mirarlo. «Sabías desde el principio que esto era más grande que solo Harding, ¿no?». Leonardo sonrió ladeado. «Lo sospechaba, pero necesitaba estar seguro». Isabela entrecerró los ojos. «¿Y qué ganas tú con esto?». Leonardo tomó un sorbo lento de su bebida antes de responder. «Me gusta ver caer a hombres poderosos». Isabela no sonrió. Para ella, esto no era un juego, era personal, y por primera vez sintió que ya no tenía nada que perder. Su padre sabía que ella lo había traicionado, y eso significaba que él no tendría piedad. «Él me va a casar», dijo con voz más firme de lo que esperaba. Leonardo apoyó la copa en el portavasos del coche y asintió. «Lo hará, pero ahora no estás sola». Isabela lo observó durante unos segundos antes de volver a mirar por la ventana. Roma se extendía ante ellos, iluminada y vibrante, como si nada hubiera pasado. Pero Isabela sabía que, en las sombras, se había iniciado una guerra. Y esta vez, ella no era solo una pieza en el juego, era una jugadora. El coche avanzaba por las calles de Roma a toda velocidad, pero Isabela apenas se percataba del camino. Su mente seguía atada a la última escena que vio antes de huir. La mirada de su padre, cargada no de furia, sino de algo mucho peor: decepción. Él realmente creía que podía convencerla, que, de alguna manera, su sangre lo hacía intocable. Pero Isabela sabía que no había vuelta atrás. Se había convertido en enemiga de la misma persona que debía haberla protegido. «¿Qué sucede ahora?», preguntó, mirando la ciudad a través de la ventana. Leonardo, sentado a su lado, tomó otro sorbo de whisky de una botella guardada en el coche. «¿Ahora?», repitió como si meditara la respuesta. Luego se inclinó ligeramente hacia ella y sonrió. «Ahora, tú terminas lo que empezaste». La respuesta hizo que Isabela exhalara largamente. Su cuerpo dolía, su mente estaba exhausta, pero sabía que Leonardo tenía razón.
Derribar a Harding era solo el comienzo. Su padre, el verdadero arquitecto detrás de todo, aún controlaba fuerzas que ella apenas comprendía. «Él no se detendrá», murmuró más para sí misma que para él. Leonardo asintió levemente. «No, pero ahora él sabe que tú tampoco lo harás». Finalmente, Isabela se volvió para mirarlo. «Sabías desde el principio que esto era más grande que solo Harding, ¿no?» Leonardo sonrió ladeado. Lo sospechaba, pero necesitaba estar seguro. Isabela entrecerró los ojos. «¿Y qué ganas tú con esto?» Leonardo tomó un sorbo lento de su bebida antes de responder. «Me gusta ver caer a hombres poderosos». Isabela no sonrió. Para ella, esto no era un juego, era personal, y por primera vez sintió que ya no tenía nada que perder. Su padre sabía que ella lo había traicionado, y eso significaba que él no tendría piedad. «Él me va a casar», dijo, con voz más firme de lo que esperaba. Leonardo apoyó la copa en el portavasos del coche y asintió. «Lo hará, pero ahora no estás sola». Isabela lo observó durante unos segundos antes de volver a mirar por la ventana. Roma se extendía ante ellos, iluminada y vibrante como si nada hubiera pasado. Pero Isabela sabía que en las sombras se había iniciado una guerra, y esta vez ella no era solo una pieza en el juego, era una jugadora. El coche avanzaba por las calles de Roma a toda velocidad, pero Isabela apenas percibía el camino. Su mente seguía atada a la última escena que vio antes de huir, la mirada de su padre, cargada no de furia, sino de algo mucho peor, decepción. Él realmente creía que podía convencerla, que, de alguna manera, su sangre lo hacía intocable. Pero Isabela sabía que no había vuelta atrás. Se había convertido en enemiga de la misma persona que debía haberla protegido. «¿Qué sucede ahora?», preguntó, mirando la ciudad a través de la ventana. Leonardo, sentado a su lado, tomó otro sorbo de whisky de una botella guardada en el coche. «¿Ahora?», repitió como si meditara la respuesta. Luego se inclinó ligeramente hacia ella y sonrió. «Ahora tú terminas lo que empezaste». La respuesta hizo que Isabela exhalara largamente. Su cuerpo dolía, su mente estaba exhausta, pero sabía que Leonardo tenía razón. Derribar a Harding era solo el comienzo. Su padre, el verdadero arquitecto detrás de todo, aún controlaba fuerzas que ella apenas comprendía. «Él no se detendrá», murmuró, más para sí misma que para él. Leonardo asintió levemente. «No, pero ahora él sabe que tú tampoco lo harás». Finalmente, Isabela se volvió para mirarlo. «¿Sabías desde el principio que esto era más grande que solo Harding, no?» Leonardo sonrió ladeado. Lo sospechaba, pero necesitaba estar seguro. Isabela entrecerró los ojos. «¿Y qué ganas tú con esto?» Leonardo tomó un sorbo lento de su bebida antes de responder. «Me gusta ver caer a hombres poderosos». Isabela no sonrió. Para ella, esto no era un juego, era personal, y, por primera vez, sintió que ya no tenía nada que perder. Su padre sabía que ella lo había traicionado, y eso significaba que él no tendría piedad. «Él me va a casar», dijo, con voz más firme de lo que esperaba. Leonardo apoyó la copa en el portavasos del coche y asintió. «Lo hará, pero ahora no estás sola». Isabela lo observó durante unos segundos antes de volver a mirar por la ventana. Roma se extendía ante ellos, iluminada y vibrante, como si nada hubiera pasado. Pero Isabela sabía que en las sombras se había iniciado una guerra. Y, esta vez, ella no era solo una pieza en el juego, era una jugadora. El coche avanzaba por las calles de Roma a toda velocidad, pero Isabela apenas se percataba del camino. Su mente seguía atada a la última escena que vio antes de huir. La mirada de su padre, cargada no de furia, sino de algo mucho peor, decepción. Él realmente creía que podía convencerla, que de alguna forma su sangre lo hacía intocable. Pero Isabela sabía que no había vuelta atrás.
Se había convertido en enemiga de la misma persona que debía haberla protegido. ¿Qué sucede ahora?, preguntó, mirando la ciudad a través de la ventana. Leonardo, sentado a pinto cintos de su lado, tomó otro sorbo de whisky de una botella guardada en el coche. ¿Ahora?, repitió como si meditara la respuesta. Luego, se inclinó ligeramente hacia ella y sonrió. Ahora, tú terminas lo que empezaste. La respuesta hizo que Isabela exhalara largamente. Su cuerpo dolía, su mente estaba exhausta, pero sabía que Leonardo tenía razón. Derribar a Harding era solo el comienzo. Su padre, el verdadero arquitecto detrás de todo, aún controlaba fuerzas que ella apenas comprendía. Él no se detendrá, murmuró, más para sí misma que para él. Leonardo asintió levemente. No, pero ahora él sabe que tú tampoco lo harás. Finalmente, Isabela se volvió para mirarlo. Sabías desde el principio que esto era más grande que solo Harding, ¿no? Leonardo sonrió ladeado. Lo sospechaba, pero necesitaba estar seguro. Isabela entrecerró los ojos. ¿Y qué ganas tú con esto? Leonardo tomó un sorbo lento de su bebida antes de responder. Me gusta ver caer a hombres poderosos. Isabela no sonrió. Para ella esto no era un juego, era personal. Y por primera vez sintió que ya no tenía nada que perder. Su padre sabía que ella lo había traicionado, y eso significaba que él no tendría piedad. Él me va a casar, dijo, con voz más firme de lo que esperaba. Leonardo apoyó la copa en el portavasos del coche y asintió. Lo hará, pero ahora no estás sola. Isabela lo observó durante unos segundos antes de volver a mirar por la ventana. Roma se extendía ante ellos, iluminada y vibrante, como si nada hubiera pasado. Pero Isabela sabía que en las sombras se había iniciado una guerra, y esta vez ella no era solo una pieza en el juego, era una jugadora. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.